Dios. Yo me propuse predicar todo el mes de enero y como ustedes saben he estado predicando todo el mes de enero, luego con unas vacaciones de 3 meses porque hay suficientes predicadores aquí para predicar el año entero sin que yo tenga que volver a predicar otra vez. Así que yo quiero que ustedes lean conmigo en el libro de Filipenses. Hay 2 lecturas que tengo para hoy, pero voy a hacer una por ahora. Filipenses capítulo 2, verso 12 hasta el 16. Filipenses capítulo 2, verso 12 hasta el 16. Ahí va a estar basada la palabra, aunque vamos a leer solamente el verso 12, pero todo el texto es lo que he estudiado y algunos versos más para el mensaje del día de hoy. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Gracias porque tú eres Dios. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Y que haya, Dios querido, sanidad, salvación, transformación y liberación a través del poder de tu palabra. Gracias a Dios, ayúdame a hablar de ti como debo hablar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema bueno, ahorita le voy a dar el tema. Pero yo he estado de lo que voy a hablar hoy. He estado hablando por un tiempo. Recuerdo una vez que hablé acerca del tema lo primero. Y he estado haciendo énfasis en la búsqueda de Dios, en el acercamiento a Dios, porque la Biblia dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Yo no sé si podríamos pensar que Dios camina hacia nosotros o que Dios está en ese lugar y cuando me acerco a Dios la distancia se acorta. Por ejemplo, si yo me voy a acercar a esta bocina y camino, la bocina no camina, pero yo me estoy acercando, aunque ella permanece en el mismo lugar. Si yo me alejo, la bocina se está alejando de mí, aunque permanece en el mismo lugar. Y dice aquí, dice las Escrituras, acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. No es que Dios camina hacia nosotros. Dios llena toda la tierra. Dice la palabra de Dios, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Dios lo llena todo. Cuando me dispongo a acercarme a Él, es algo que choca con mi espíritu, pero que también choca con el Espíritu de Dios. Y hay una conexión entre Dios y nosotros. Tema para hoy, René. Estoy ocupado. ¿Cómo se dice? Estoy ocupado. Porque no voy a decir estoy ocupado. Vamos a ver ese país. Estoy ocupado. Llamé cuando llegué a la casa de las hermanas que traemos para la iglesia, las hermanas del Salvador. Me paré enfrente a la casa y llamé a mi esposa y nada de contestar. La llamé 2 veces y no me contestó.
Le mandé un texto y no me contestó. Y entonces llamé a Caleb. Y le dije, avísale a tu mami que la estoy llamando. ¿Y qué pasa? Que no me contesta. Y luego ella me llama y me dice, es que estaba ocupada. Y el tema de hoy es, estoy ocupado. ¿Qué quiero con este tema? Es hacer un poco de conciencia. Hacer conciencia, entiendo, que es enfatizar acerca de algo. Cuando uno trata de convencer a una persona de que comer todos los días de esa comida rápida, que no la voy a mencionar para no hacerle propaganda porque no me han pagado para eso. Si hubieran pagado yo digo el nombre, pero no me han pagado. Comer comida rápida de continuo, con repetición, es dañino para nuestra salud, aún para el corazón. Es algo que nos hace daño. Comerla de vez en cuando no creo que esté mal, pero esa continuidad es dañina. Entonces, se trata por diferentes medios de hablar de eso para hacer conciencia. Los mexicanos dicen para que a uno le cargue el 20. Para uno entender poco a poco que hace daño. La conciencia no se hace de golpe, no se hace de un tirón, se hace poco a poco, pasito a pasito, así como el niño aprende a caminar, primero en el carrito, después uno lo agarra, después lo agarra de la mano, después ellos corren. Poco a poco aprendió hasta que ya no necesita ayuda. Y lo que queremos es hacer conciencia de la salvación. Y cuando hacemos conciencia de la salvación, ya la gente no necesita tanta ayuda. Porque hacer conciencia hace que uno pueda discernir. Dice el apóstol que escribió el libro Los Hebreos, acerca de estas cosas tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os haber hecho tardo, porque habiendo de ser ya maestros muchos de vosotros, tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque el alimento sólido era para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es que tienen los sentidos ejercitados? ¿Por qué? Por el uso. Mire cuál es el uso. Eso es el uso. Y dice Pablo, o el escritor de los Hebreos, que no sabemos con exactitud quién es, acerca de este tema que estoy hablando, yo tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar. Porque por más que lo explique, no lo van a entender. Porque aunque hay muchos de ustedes, decía él, que tienen mucho tiempo en el Señor, que tienen las escrituras en su mano, pero no le han dado uso. Y como no le dan uso, ahora tengo yo que volver a tomar el chupete, el biberón, y ponerse a darle leche que son para baby, pudiendo ya usted comer tortilla, bistec, plátano y esas cosas. Entonces la salvación es algo que ha perdido el uso. Se ha perdido mucho lo que llamamos el temor de Dios. Como que está afectando a la iglesia lo que dice la Biblia, que es un mandamiento, que es a Jeremías, creo que le dijo el Señor, que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos. Amén. Cristo dijo, en mi nombre echará fuera demonios, hollarán serpientes y no le va a hacer daño. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, estos que perturban entre comillas, al mundo entero, también ha llegado aquí. Esto se dijo acerca de unos cristianos que llegaron a parte de Tesalónica, que llegaron a predicar y dijeron lo que están perturbando el mundo entero.
La iglesia de los primeros siglos estaba trastornando el mundo con una influencia del poder de Dios, que todo el mundo estaba impregnado de esa palabra. Y cuando ellos llegan a esa ciudad, dice, esta gente que están trastornando el mundo también ha llegado a nosotros. Ahora mi pregunta es, hoy, la iglesia de hoy, ¿está trastornando el mundo o el mundo está trastornando la iglesia? Lo que quiero es un poco de conciencia. La iglesia está trastornando el mundo o el mundo está trastornando la iglesia. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. El diablo, como tal, nadie lo va a aceptar. Si viene como lo pinta con 2 cachos grandes y disfrazado de diablo, hasta en la movie muñequito, eso como que da horror. Que lo pintan como pintan el diablo, que no creo que sea así, pero así lo pintan. Así dejan ver que es. Si él viniera de esa manera, todo el mundo lo rechazara. Pero ¿qué hace él? Se viste como un ángel de luz. Señores, Satanás es tan experto en el disfraz que la Biblia dice que los hijos de Dios, sépase ángeles, iban a presentarse delante de Dios. Todo ahí cantando, alegre. Y pasaron no sé qué tiempo caminando para presentarse ante Dios. Y entre ellos estaba Satanás. Pero los hijos de Dios no sabían que ese que ellos iban agarrados de mano con él, cantando con él, era Satanás. Se disfrazó tanto que esos hijos de Dios no lo conocieron. Y cuando llegaron todos delante de Dios, dice que entonces Dios le dijo a Satanás, ¿y de dónde viene? Imagínense que yo iba agarradito de mano con él. Gloria. Oh, tú y yo estamos en lo mismo. Qué bueno, qué linda presencia se siente cuando yo te agarro a ti, cuando te tengo así de la mano. Y de pronto que llego yo de la mano con Satanás ante Dios, Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y yo, ¿qué? Que ese era Satanás y yo no lo conocía, porque él se disfraza. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros por el uso se nos ejercita el sentido espiritual. Tenemos el discernimiento ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno tiene el uso en la palabra, Satanás se puede vestir de paloma, se puede vestir de oveja, se puede vestir de lobo, se puede vestir de mujer, se puede vestir de hombre, se puede vestir de teléfono o de libro, y lo vamos a conocer porque el sentido de discernimiento estará ejercitado. Y ese discernimiento es para la iglesia, es una de las herramientas que Dios le dejó a su pueblo para conocer el mal. Y si no conocemos el mal, hermano, nos acaba. ¿Cómo ese tema? Esa fue la palabra que me dijo mi esposa. Estaba ocupada. Y yo quiero hablar de eso. Yo quiero hacer conciencia. Yo me pregunto. La Biblia dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Por ejemplo, René. Y ese es el diablo. Y yo, diablo, ando hacia alrededor de René. Alrededor buscando por dónde le voy a entrar a este hombre. ¿Por dónde lo voy a tentar? ¿Qué es? ¿Cuál es la debilidad que lo hace caer? ¿Cómo yo busco una forma de yo derrotarlo? Porque en las redes, él ora, él ayuna, él es fiel. ¿Cuál es la debilidad? Pero mientras él está buscando, hay letreros por todo alrededor de René que dice, estoy ocupado. Una mente ociosa, dijo alguien en ese taller de Satanás. Pero una persona que se ocupa en lo espiritual, como dijo Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La ociosidad espiritual es el mayor mal que ha pasado en la iglesia. Cuando hablo de ociosidad espiritual, es cuando la persona no está atenta a lo que dice la Biblia. Orad y velad. Orad, pero vela.
Está atento, velar es estar, palabra de mi campo, acechando, es estar vigilando, es estar aguzado, es estar alerta. La persona que está en el ejército y que le toca vigilar no puede dormirse, como decían en aquel tiempo los soldados romanos. Ellos tenían una expresión que decía: un soldado romano jamás se duerme en la tumba cuando su turno velar le toca. ¿Recuerdan ustedes el carcelero de Filipo cuando tomó a Pablo y a Silas, que lo tenían en el calabozo, que las puertas se abrieron por el terremoto que Dios mandó y las cadenas se soltaron? ¿Qué hizo el carcelero? Él dice en la Biblia que él sacó su espada y se quería matar pensando que los presos se habían escapado. Porque si los presos se escaparon es porque el carcelero estaba dormido. Y él sabía que una sola sentencia había: déjate escapar, tú morirás. Señores, hay tanto de nosotros que hemos dejado escapar bendiciones de Dios, que el enemigo se ha metido de noche mientras dormían los hombres. Así dice la palabra. Y mientras dormían los hombres, un enemigo vino y metió cizaña. Pero gloria sea dada a Dios, que Dios no da su espíritu por medida. Gracias al Dios del cielo, que aquí está la palabra y que con el uso en ese año del encuentro con la palabra de Dios, este año yo creo que la mente nuestra se va a agilizar para tener un discernimiento, que venga el enemigo como venga, lo vamos a conocer. Una vez a mí me llevaron para hacerme un examen. Mi esposa fue conmigo, porque después del examen yo no podía guiar. Y se puso el médico a hablar conmigo, me puso un suero. Y yo recuerdo, tal vez 2 palabras le hablé y después no supe nada más. Nada más supe. Cuando abrí los ojos estaba mi esposa frente a mí y yo le dije: ¿y cuándo es que me van a hacer el examen? Y ella dijo: ya terminaron. Y te trajeron, espérate, ¿que terminaron ya de hacerme el examen? Sí, ya terminaron y ya tú estás en este cuarto. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Sabe qué hicieron los bárbaros? Me anestesiaron. Y cuando uno está anestesiado, pueden hacer lo que quieran de ti y tú no te das cuenta. La consecuencia viene después. Si te hicieron algo malo o algo bueno, tú vas a sentir después que salga de la anestesia. Lo que hace el diablo es que trata de anestesiar nuestra vida. Y cuando estamos anestesiados, hacemos cosas diabólicas, señores. Cuando estamos anestesiados hacemos cosas terribles. Y después que hacemos las cosas terribles, entonces el diablo nos quita la anestesia. Y si no, miren esto. Miren esto, escuchen esto, mejor dicho. Viene Judas, vende a Jesús. ¿Cuánto me quieren dar? Dijo. Dice antes, y el diablo había tomado el corazón de Judas, dijo Jesús. Había tomado poder en Judas y lo anestesia. Y él va y dice: ¿cuánto me quieren dar? Yo se lo voy a vender. O te damos 30 piezas de plata. Pues, démela. Y va y lo vende y sale contento. Lo vendí. Pero después que está afuera, el diablo se va. Pum, le quita la anestesia. Y él despierta y dice: ¿pero qué pasó? Por esto yo vendí. Y dice, y fue con el dinero. No, yo no quiero este dinero. Y le dijeron: allá tú, que no importa a nosotros. Y él lo tiró y fue y se ahorcó. ¿Por qué él no pensó antes cuando lo estaba vendiendo? ¿Por qué no pensó que estaba vendiendo a su maestro, que estaba vendiendo a su amigo, que estaba vendiendo a aquel que por 3 años estuvo con él, enseñándole, comiendo con él? ¿Por qué no se dio cuenta? Porque el diablo lo anestesió. Lo que quiero es hacer un poco de conciencia. Es hacer conciencia. Es que uno no hace. Cuando alguien hace malo es porque hay una anestesia del enemigo. Y cuando hay una anestesia del enemigo, no se siente la vida espiritual. El trabajo de Satanás, y lo está haciendo muy sutilmente, es anestesiando la iglesia. ¿Y sabe cómo está la iglesia? Eso no es nada.
Eso lo acepta la ley. Eso está aprobado por ley. Eso lo hace todo el mundo. Todo en la universidad lo hacen. Todo en la escuela lo hacen. Todo en el trabajo lo hacen. Y si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? La Biblia dice: Padre, santifícalo en tu verdad. Dijo Cristo: tu palabra es la verdad. Ellos están en el mundo, están en la universidad, están en el trabajo, están en la escuela, están en el mundo, pero no son del mundo. Es cierto que estamos en el mismo trabajo y en la misma escuela, pero no somos iguales. Y aunque parezca un poco de pedantería, no somos iguales. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Y los hijos de Dios, dice la palabra del Señor: no sabéis que haber sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. No es lo mismo ni es igual. Aunque nos parezcamos y comamos la misma cosa, pero por dentro hay diferencia. Dice la Biblia, dice la palabra: por este sello, ¡pum!, estampa: conoce el Señor a los que son suyos. Eso dice la palabra de Dios. Hay un sello en usted que aunque usted vaya caminando con un amigo, son diferentes. Comiendo en el mismo restaurante, son diferentes. Según la palabra, hay un sello en usted. Un sello que no lo puso el hombre, un sello que lo puso Dios. Y aunque anden dos juntos, el Señor sabe: ese es mío y ese no es mío. Dice la Biblia: y en aquel día dos estarán durmiendo en la misma cama, arropados con la misma sábana, con la misma frisa, en el mismo calor o en el mismo frío. Uno será tomado y el otro será dejado, porque Dios conoce quién es el que tiene el sello. ¿Cuánto adoran a Dios? Tema: estoy ocupado. El problema es que hay demasiada gente desocupada. Demasiada gente en la iglesia que están desocupadas. Y el enemigo está dándose un gourmet. Una de esas comidas bien preparadas con gente que están desocupada. Poco a poco el enemigo se ha estado metiendo en la iglesia y la iglesia está perdiendo la sustancia. Alguien dijo, yo no sé si esto es verdad. Yo vi un pequeño video que pusieron en la iglesia, no recuerdo quién. Por ahora no me interesa quién, para que no vaya de que Blasina decir fui yo. Así que ese video habla de un microwave. Y dice la persona que los microwaves hacen daño. Y la mujer decía que estaba con el doctor: yo voy a sacar este microwave de la casa porque cuando pone la comida en el microwave trabaja moviendo la molécula y pierde la sustancia. No es igual. Puede dar atacarse, puede dar cualquier clase de daño, decía esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que como que el enemigo nos ha metido al microwave o ha metido el evangelio para diluirlo, para que ya no parezca evangelio, sino que parezca una vida social. La vida social no es la vida del cristianismo. El cristiano es cristiano y se acabó. Es cristiano y se acabó. Como decía Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señores, tenemos algo grande. Aquí la Biblia habla en el libro de Hebreos capítulo 2. Dice, después de hacer un comentario muy bueno, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, por los padres, por los profetas y por los hijos, hoy nos ha hablado por el Espíritu o por su Hijo. Y no solamente nos ha hablado por su Hijo, dice, testificando Dios con diversas señales y prodigios y milagros. El evangelio no solamente es palabra, es poder de Dios. El primer milagro fue cuando Cristo fue engendrado en la Virgen María. El segundo, cuando se levanta de entre los muertos. El evangelio tiene señales, tiene prodigios, tiene poder.
Entonces dice ahí, y si Dios ha testificado no solo por los profetas de antes, sino por su Hijo, si ha hecho milagros por su Hijo, entonces dice, Él que trajo la salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Señores, la salvación no es un relajo, no es un chiste. Salvación es salvación. Y dice, ¿cómo vamos a escapar? ¿Escapar dónde? Del infierno. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Fueron destruidas, sí o no? Quemadas. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Nínive? Perversa y violento como Sodoma y Gomorra, pero Dios la perdonó. Dice la Biblia, y el rey de Nínive mandó hacer ayuno y dijo, no quiero que los niños como Abraham se les dé comida. Dice ahí la Biblia, los niños de pecho que la madre amamantaban, no pueden la mamá amamantarlos por 3 días. Los perros que tienen mascota no pueden darle alimento por 3 días. Hombres y mujeres, niños y animales. Dice que el rey dijo, conviértanse de la rapiña de su corazón, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y dice la palabra, y vio Dios lo que hicieron. Y después que Dios había dicho a través del profeta, en 3 días, Nínive, en 40 días, Nínive será destruida. Es el juicio de Dios, es la declaración de Dios. Pero ellos se arrepintieron. Ellos hicieron que Dios cambiara de opinión. Cambiaron el juicio por misericordia. Cambiaron la muerte por la vida. Y dice, y Dios lo perdonó. Es decir, que hay esperanza, aunque hayamos estado en momentos débiles, en momentos difíciles, en momentos de descuido, pero hay esperanza para decirle al enemigo, Satanás, yo estoy ocupado y no me voy a desocupar. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Estoy ocupado y no me voy a desocupar, porque no solo se va a decir que acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar, sino acerca de esto hay una iglesia que entiende, hay una iglesia que tiene discernimiento. Dice aquí la palabra de Dios, y yo quiero que pensemos bien en esta iglesia de Filipo. ¿Qué es la iglesia de Filipo? Ya llegando a la parte final. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia fundada en Europa. Y fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Ustedes recuerdan cómo empezó la fundación de la iglesia. Por una visión. Recuerda el varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo pasa y dice que llega a Filipo, que llega a la primera ciudad de importancia de toda Macedonia, de toda esa área de Europa. Y ahí llega, predica la palabra y ahí es que lo meten preso. Cuando reprende a la muchacha que tiene un espíritu de adivinación, lo meten preso, el carcelero se convierte, él sale de ahí y entonces se pone a predicar en la playa. Había una mujer de importancia, una mujer de mucho dinero. Era vendedora de púrpura. Ojalá Dios envíe también gente de mucho dinero a la iglesia y haga gente de la que están aquí ya de mucho dinero para invertir en la obra del Señor. Entonces esta mujer dice, si ustedes encuentran que yo haya sido fiel al Señor, posen en mi casa. Y ahí se funda la primera iglesia de Filipo. Pero ¿cómo fue fundada? Con sufrimiento, con sangre, con golpes que le dieron a Pablo y que le dieron a Silas. Entonces todo el libro de Filipenses, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, es haciendo conciencia. Si ustedes leen después a Filipenses, lo que Pablo está haciendo conciencia, como que dice, mire, yo recuerdo esto, hagan esto. Sin embargo, la iglesia de los filipenses fue una de las iglesias más fieles. Pablo la puso como ejemplo y digan, tomen el ejemplo de los filipenses aún en la ayuda económica. Pablo dijo, yo no quiero que la manden. Y ellos estaban pasando por una escasez. Dice que sembraron en su necesidad. Y una y otra vez me mandaron para la obra. Entonces Pablo a esta iglesia, como ve que esta iglesia
fue fundada en tal forma que esta iglesia en lo humano y también lo espiritual merece tanto. Él dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y se ha perdido el temor y se ha perdido el temblor. Se ha perdido entre miembros y se ha perdido entre pastores. Se ha perdido la predicación. Yo nunca había, desde que yo tengo existencia en el Señor, es decir, como cristiano, nunca había visto tanto predicadores diluidos. ¿Qué es diluir? Me refiero cuando usted compra un galón de leche, luego toma 2 galones de agua y se lo echa al galón de leche. Y ya hay 3 galones de leche y sigue siendo blanca, pero ya no tiene la sustancia. Aunque ahí hay leche, está diluida, no tiene el mismo valor. El que se la toma va a tomar agua que leche y no le va a aprovechar, no le va a traer los nutrientes necesarios. Hay tantos predicadores que han llenado la leche de agua, Señor, y se ven por internet. Y la mayoría de la gente está siendo pastoreada por internet. No porque tal pastor dijo, no porque fulano dijo. Le han quitado el poder. Pero esto es por los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos. Hombres y mujeres que se aman a sí mismos. Y el que se ama a sí mismo no le importa lo demás. No le importa a la demás gente. No le importa a nadie. Y dice que se volverán a la fábula. Y la gente teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros andando conforme a su propia concupiscencia y apartarían de la verdad el oído. Dígame si eso no se parece a lo que está pasando hoy en el mundo, en las iglesias. Han apartado de la verdad el oído, han vuelto a la fábula, a todos los cuentos que el mundo dice, la iglesia le hace caso. A todo lo que las leyes aprueban, la iglesia le hace caso. A todo lo que hacen afuera, la iglesia le hace caso. Y ya nosotros queremos ser como el mundo, pero el mundo no quiere ser como la iglesia. Hermano mío, como dice Santiago, esto no puede ser así. Tiene que haber un cambio, tiene que haber diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Hay que saber qué es la derecha y qué es la izquierda, quién es Dios y quién es el diablo, qué es la luz y qué es la tiniebla, qué está abajo y qué está arriba. Y nosotros, según la Biblia, no estamos abajo, estamos arriba, porque dice el Señor, te pondré por cabeza y no por cola. ¿Cuánto adoran a Dios? Tiene que haber un cambio. Algo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Amén, hermano. Y la única manera de que haya cambio es cuando nos ocupamos. Es estar ocupado. Es dando valor a lo que tiene valor. Esto es demasiado caro. Esto costó demasiado. Demasiado testimonio. Demasiada sangre se ha derramado por esto. Demasiada sangre. Demasiado sudor, demasiado mártires. Todos los apóstoles, permítame decir una vez más, todos los apóstoles murieron asesinados, aserrados, quemados. Por ejemplo, hay uno de ellos, se dice que al profeta Isaías, lo mataron de la siguiente manera. Tomaron 2 caballos salvajes, le amarraron una pierna a un caballo y la otra pierna a otro caballo. Y tocaron, hicieron bulla y los caballos empezaron a correr, cada quien para su lado. Y el profeta fue abierto. Demasiado sangre se ha derramado por esto. ¿Saben quién fue ese profeta? El que dijo aquí que una virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre Manuel. El que dijo, ¿y quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese fue el profeta que lo aserraron, que lo mataron, que lo acribillaron. De los 12 apóstoles, saquemos a Judas de ahí.
Así que hablemos de los 11, aunque después añadieron uno más. 10 muertos, solamente asesinados, así en caldero de aceite hirviendo, así era que lo mataban, cortándole la cabeza, como a Juan, el precursor de Cristo, el que vino a presentar a Cristo. ¿Cómo murió? Ustedes saben, ahí lo está en la Biblia, le cortaron la cabeza. Y los apóstoles que dijo, solamente uno murió en su cama. Que se entiende fue el apóstol Juan, el que escribió en Apocalipsis. Y desterrado. Todos los demás fueron acribillados. Pedro, ese gran apóstol, ustedes saben cómo murió, ¿verdad que sí? La historia lo dice. Murió crucificado y Cristo dijo que iba a morir crucificado. Cristo dijo, cuando esté grande, o cuando crezca, o cuando te venga el tiempo, extenderá tu mano e irá donde no quiere ir. Y dice, y eso dio a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. ¿Qué dice la historia? Que a Pedro, cuando lo iban a crucificar, según algunos dicen que tuvo una visión y vio que Jesús iba como otra vez hacia Jerusalén. Y dijo, pero ¿a dónde va, Señor? ¿A dónde va? Y Jesús le dijo, voy para que me crucifiquen de nuevo. En la visión, y dijo, ¿pero por qué? Porque si tú no tienes el valor de morir por mí, yo voy a morir por ti de nuevo. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Dice la historia que cuando lo iban a crucificar, dijo, momento. Crucifíqueme, pero con la cabeza para abajo. Porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Así que voltéenme y ahora crucifíquenme. Oh, mi hermano, entonces esto cuesta tanto. Esto no es tan liviano. Esto no es agua, esto es leche. No la contamine, no la ligue con agua. Esto es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios es bueno. Iglesia, estamos en el tiempo de ser o no ser. Y yo no quiero decirle este verso bíblico, por eso no se lo voy a decir, que dice, el que sea sucio, que se ensucie más todavía. Y el que sea limpio, que se limpie más. Obvie usted la primera parte, y yo también. Somos limpios, vamos a limpiarnos más. Vamos a limpiarnos más. Dice la Biblia en Apocalipsis, retén lo que tiene. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Dijo el apóstol San Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Me han apedreado muchas veces. Me han arrastrado como muerto. Me han vuelto preso. Me han azotado varias veces, 39 azotes menos uno. Tengo la marca en toda mi espalda. Pero aún él dice, la pelea fue buena. He peleado la buena batalla, señores. Uno que lo meten preso, uno que lo apedrean, uno que lo encarcela, y él dice, wow, he peleado la buena batalla. Oh, esto es bueno, aunque sufra, aunque se enferme, aunque haga lo que haga, esta batalla es buena. Vale el esfuerzo pelear. Iglesia, levántate y pelea. Levántate y pelea. Hay campo, hay espada. Dios te da una espada y dice, toma, no temas, no desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vaya. ¿Cuánto da un aplauso al Rey de Gloria? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Una vez, Melba, ¿me da permiso para decirlo? Bueno, gracias por darme permiso. Melba y Tony, súbame la luz por favor. Todo lo que da hacia arriba. Gracias, un poco más, un poco más. Cuando Josué predique la bajan, cuando yo predique la suben. Así que, Melba, esa hermosa mujer es la esposa de ese elegante hombre, profesor de universidad, Tony, que está al lado de ella. Pues, ¿qué pasa? Creo que salieron los dos de la casa. Luego Melba regresa. Cuando llega a la casa, en un lugar un poco exclusivo, de aquí de Rodala, donde ellos viven, está la puerta abierta. Y Melba valiente hizo así. No entró. Avisaron que la puerta estaba abierta. En ese lugar viven muchos policías.
Se minó de policía eso ahí. Buscaron, fueron, ella se quedó afuera. Porque como es tan valiente, como le dije, se quedó afuera, no entró. Y ellos buscaron en toda parte. Todo está bien, tranquilo, no hay nadie. Entonces ella entró, pero de todas maneras seguían mirando. ¿Por qué ellos cierran la puerta? Con candado y otra puerta más. Y tienen alarma. Eso entiendo. Porque no quiere que les roben las cosas que tienen ahí. Cosas que perecen. Dice la Biblia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Yo quiero preguntarle a usted y a mí mismo, ¿le tenemos candado puesto a nuestra salvación? ¿O la tenemos a la intemperie? ¿Ah? La tenemos la puerta del corazón con la salvación abierta de par en par. Que entre quien quiera, cualquier pensamiento del enemigo, cualquier cosa que hace el mundo, ya nosotros queremos meterla ahí. ¿O está usted y yo ocupándonos en nuestra salvación con temor? Rudy, gracias. Con temor y temblor. ¿Está usted atesorando? Sí, esto es mi salvación. No puedo dejar que se me pierda. No es que usted ande, no, es que la atesore, es que diga yo estoy ocupado, yo soy salvo y nadie me quita esta salvación. Cristo dijo, Padre, lo que me diste ninguno se perdió, el que viene al Señor nadie lo arrebata de su mano. Y con esto termino, nadie arrebata de su mano el que viene al Señor. Pero si la persona se quiere ir, lo deja. Por la fuerza, nadie lo arranca a usted de la mano del Señor. Pero si usted se quiere ir, usted puede salir. Aquí estamos en la presencia de Dios. Aquí estamos para decirle, Señor, estoy ocupado. Aquí estamos para decirle al enemigo, Satanás, estoy ocupado. Como dice una canción, si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí. Aquí no hay lugar para ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Pastora, por favor.